escuela llegan chicos con historias muy diferentes y uno puede preguntarse, bueno, ¿qué hace la escuela con eso que llega diferente? En la mayoría de los casos probablemente trata de integrarlos, de incluirlos, de darles una educación común que los habilite a un futuro mejor, y en otros casos no. Me parece importante detenerse y pensar otras alternativas. Es interesante revisar la historia de la escuela común, cómo cambió para que pudieran educarse todos, ricos y pobres, hombres y mujeres, blancos, indígenas y negros. También habría que revisar las deudas pendientes. ¿Qué hacer para que la escuela sea realmente común? ¿Qué hacer para que sea realmente hospitalaria para todos? Maestros hay desde la Fundación de Buenos Aires. Ahí vino un maestro con Juan de Garay. Allí hubo una primera especie de escuelita. Y escuelas, en realidad uno podría decir que empieza a haber en el siglo XVIII escuelas más consistentes. Antes en realidad había escuelas en los conventos, escuelas parroquiales, escuelas. En el siglo XVIII ya empieza a haber algo más consistente, que son las escuelas parroquiales, y luego ya acercándose hacia el final del XVIII y sobre todo, digamos, en la época de los Borbones, empieza a haber escuelas del rey. Las escuelas del rey se convierten después de la Revolución de Mayo en escuelas de la patria, y esas escuelas de la patria, en realidad multiplicadas, son las que en los caudillos van a estructurar como protosistemas educativos, ¿no? Realmente el sistema se arma a finales en la segunda mitad del siglo XIX. Casi uno podría decir que la presidencia de Sarmiento lo que hace no es fundar la escuela argentina, sino terminar de articular el sistema. Las primeras formas de escuela eran bastante distintas a las actuales. Por un lado, la mayoría de los docentes eran varones, y esto es un cambio muy importante porque las mujeres estaban fuertemente excluidas del acceso a ciertos saberes como la lectura o la escritura. Los alumnos también eran en su mayoría varones, muy pocas mujeres podían concurrir, y además de varones había que cumplir con una serie de requisitos. Había que ser blanco, había que ser católico, había que ser en lo posible hijo de españoles. La mayoría de la población no tenía acceso a esta cuestión y muchas veces hasta eran sancionados. Hay una anécdota que nos gusta contar, un poco terrible, pero que en algún lado sirve para pensar la historia de la educación argentina. En Catamarca, un negro liberto, Ambrosio Milicay, fue castigado en la plaza pública por haberse comprobado que sabía leer y escribir. La escuela común surge en contraposición a escuelas diferenciadas, ¿no?, en el siglo XIX, sobre todo en la época de la colonia, pero después de la colonia también subsiste la idea de que los indios y las castas, se los llamaba los negros y los mulatos y mestizos, tenían que tener escuelas diferentes, ¿no? Por ejemplo, incluso la Sociedad de Beneficencia, que organiza Rivadavia para la educación de las niñas, ¿no? Los niños iban a unas escuelas y las niñas iban a otras. La Sociedad de Beneficencia pensaba que tenía que tener una escuela para castas, ¿no?, específicamente que fuera distinta de las escuelas para niñas blancas, ¿no? Y así sucesivamente. También había escuelas para indios, ¿no?, y para otros grupos étnicos y sociales. Cuando aparece la escuela común y cuando las leyes de educación obligatoria, gratuita y laica en la década del 80, se supone que esto no tiene que seguir sucediendo. Sin embargo, hay muchos relatos de indígenas y de mestizos que decían que no estaba bien visto en el pueblo que ellos fueran a la misma escuela que iban los blancos de la zona, ¿no? La educación común históricamente tenía que ver con la educación de los comunes. ¿Quiénes eran los comunes? Se hablaba de los que podían llegar a ocupar cargos políticos, de los que podían llegar a mandar. Una vez más, de los hombres, de los blancos y de los católicos, ¿no? De la idea de criollo. Si uno piensa en el origen, cuando comienza la independencia, cuando se decía criollo estaba pensando en estas características. Estos eran los comunes que tenían que ir a educarse. Esto se va a complicar muy fuertemente con el comienzo del siglo XX, con la llegada del inmigrante.
Mi nombre es María Pilar Pérez de Lázari. Tengo 90 años. ¿Dónde nació Pilar? Soy de España, de la provincia de Pontevedra. ¿Cuándo llegó a la Argentina? En 1919. ¿Cuántos años tenía? 7 y medio. Cuando vine de España, fui a parar a casa de unos tíos y mis primos se reían de mí cuando yo hablaba. Entonces me enterraba y no hablaba más. Mi padre en España nos enseñaba, nos decía que cuitelo, no se dice cuchillo, no se dice cuitelo, porque hablamos todo en gallego allá, ¿no? ¿Había otros compañeros inmigrantes? De Rusia también había Kamenetsky, Doktorovich, me acuerdo de los apellidos todavía, de rusas, ¿no? De judías, realmente, ¿no? En la clase, porque había religión en aquel entonces, le permitían retirarse de la clase, pedían permiso y se iban afuera, porque tenían su religión ellos, ¿no? El mejor recuerdo es de acordarme de mis profesoras, sobre todo de Alicia Moro de Justo, que era una de mis profesoras más admirables, por lo que nos decía. Nada de pintura, nada de esto, de aquello. Si tienen frío, medias de lana, nada de media de seda. Usábamos guardapolvo, pero dentro de la escuela. No andábamos por la calle con guardapolvo, lo llevábamos doblado en la cartera, dentro de la valija, con sombrero íbamos, ¿no? Mi madre era muy cuidadosa y cuidaba mucho la ropa, entonces ponía remiendos. Entonces en la escuela observaban eso y le regalaban guardapolvos a los que veían. Y a mí yo no quería, era un poco orgullosa, ¿no?, que me regalaran. Y entonces me regalaban y a mí me molestaba eso, que me regalaran el guardapolvo, ¿no? La inclusión de la mujer en la escuela argentina es una historia complicada y difícil, como en el resto de los países del mundo. Cuando surge el sistema, van a empezar a bregar por una educación, por lo que se llamaba la coeducación, educar en igualdad de condiciones y en las mismas aulas a hombres y mujeres. La ley 1420 establece que en lo posible las escuelas serán mixtas, por lo menos hasta cuarto grado, y a su vez que las clases, en caso de ser mixtas, tenían que estar a cargo de maestras. Mi nombre es Fanucha Falkov. Yo nací en Rusia, vine de 4 a 5 años, entre 4 y 5. Yo hice mi primario, mi hermana dejó, ella tenía vergüenza, porque le daba vergüenza no hablar el castellano, era más consciente de su invalidez, digamos. Seguí, terminé el primario y yo hablaba con la edad cultural tipo francés, pero era de rusa. Iba a entrar al secundario, entonces una amiga, tenía una hermana mayor que nosotras dos, dice, yo te voy a reeducar para que no entres haciendo papelones, para que te sientas bien. Y me hizo una gimnasia de una semanita, poniendo la lengua donde debe ponerse en el paladar y no hablando con la garganta. Pero en ese momento, cuando ingresé al primer año, éramos 2 mujeres, después se sumaron a 5 y 25 chicos. El rector, era un cura, muy amigo de los alumnos judíos. Decía que eran los más inteligentes alumnos que él tenía. Era cierto, pero bueno. Él sabía adular. Lo que sí recuerdo, que estábamos sentados en hilera de un banco, entonces cuando nos daban una prueba escrita, pasaba por los bancos. Y las 2 chicas, y luego las 3 o las 4, estábamos siempre en el primer asiento. Entonces le encantaba rozarnos con su pierna las piernas nuestras. Lo dejábamos, porque lo queríamos tanto que ¿qué más da? A mí, por discriminación, no lo he sufrido nunca, pero sí lo sufrí con mis hijos. Tenía una maestra en 6º grado, las 2 chicas, la mayor quiero decir, perdón, que era muy católica.
Entonces en esa época se daba religión en las escuelas. Entonces se hacía salir a Laura, que era judía, y a una amiga de Laura, que era agnóstica. La madre de esta chica agnóstica no fue a quejarse. Cuando Laura me lo contó, me sentí morir. Las escuelas diferenciales, las escuelas especiales, las escuelas para retardados, las escuelas para normales, las escuelas para problemas con niños con dificultades de aprendizaje, etc., están casi en el origen del sistema y en algún lado son la contracara del modelo de inclusión. Las escuelas diferenciales o especiales ya están sobre comienzo del siglo XX y van a ser destinados a aquellos que no pueden aprender por algunos motivos. Hay toda una pasión en la escuela argentina, como en el resto de las escuelas del mundo, va a haber una pasión de clasificación de alumnos, de clasificación de niños, y muchas veces desde modelos médicos. Uno puede ir viendo cómo siempre hubo niños retardados, atrasados, distraídos, afásicos, disléxicos, silábicos, con ADD, con problemas de atención, con problemas de movilidad, y también cómo estas enfermedades, supuestas enfermedades, aparecen en ciertos momentos históricos. Mi nombre es Franco, fui al secundario, fui a la escuela Doctor Victorino de la Plaza, Comercial 84, en Salta, provincia de Salta. Yo todo el primario había ido siempre a un colegio, había pasado de colegio en colegio, pero siempre había ido normalmente, amén de mis problemas. Y cuando quise empezar el colegio secundario, me había anotado en un colegio secundario privado y el dueño del colegio me pidió que tenía que ir con una niñera porque él no se podía hacer cargo de nada de lo que me fuera a pasar. Así que esa situación devino en que terminé en una escuela pública. ¿Y cómo te fue en la escuela pública? No, bueno, bien, qué sé yo, con los problemas normales que supongo tiene cualquier persona que tiene las complicaciones físicas que tengo yo, no sé, nunca tener un baño adaptado, el ingreso a la escuela era un desastre, tenía escaleras. Después eso, después de mucha pelea, hubo justo un momento que había un cambio de fachada de la escuela y en la entrada pusieron una rampa para que pudiera entrar. Nunca formé fila yo, siempre me puse al costado. No me gustaba formar fila porque en el primario recuerdo que lo hacía, yo en el primario iba al colegio en un triciclo, no llevaba todavía la silla de ruedas y formaba fila, me ponía delante de todos, creo que porque me obligaban a ponerme delante de todos, porque era el más chico, el más petillo. Yo recuerdo que tuve una época que iba a la escuela secundaria, iba en una bicicleta pero con 3 ruedas. Bueno, yo iba a las clases de educación física que eran a la tarde y quería hacer algo, quería hacer alguna actividad física, no quería que me aprobaran en educación física porque sí, porque aparte yo me preguntaba, ¿y qué nota me van a poner en educación física si yo no hago nada? Y entonces me recuerdo que hacían correr a los pibes alrededor de un estadio de fútbol que había al frente de mi escuela, y yo iba con la bicicleta, con la tricicleta, y quería dar la vuelta yo también. Y el profesor me decía que siempre me decía lo mismo, que no era necesario hacerlo, pero yo lo hacía. De vez en cuando lo hacía. Después me empecé a cansar y no la hice más. El cuerpo siempre es problemático en la escuela, ¿no? La escuela tiene una función muy importante que es educar a los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, enseñar a sentarte, enseñar a estar 8 horas callado y sentado y escuchando a alguien. Esto, dicen muchos, bueno, fue la condición
para que, por ejemplo, pudieran haber industrias, fábricas, ¿no? Que, bueno, ¿cómo haces que una población campesina o de una urbana indisciplinada de pronto, bueno, pueda bancarse estar 8, 10 horas o 12 horas trabajando sin protestar, sentado frente a una máquina? Bueno, la escuela tuvo un papel importante en disciplinar a los cuerpos para que aceptaran estas otras formas de relacionarse con otros, de estar en el mundo simplemente, ¿no? La escuela hizo esto de muchas maneras, ¿no? Corrigiendo las posturas, planteando, bueno, cuál es la forma correcta de agarrar el lápiz y de escribir, la cuestión de tomar distancia, formar filas, estar todos sentados frente a un pizarrón con la vista adelante y sin mirar al compañero. La idea del guardapolvo era plantear un ámbito más higiénico y más limpio, ¿no? Y cuando aparece en esa época se dice por un lado que todos los chicos luzcan iguales y así de alguna manera abolir las diferencias sociales o que no se noten en la escuela, y por otro lado también está esta idea de protegerlos de los microbios, ¿no? Esta idea de, bueno, de la limpieza moral y sanitaria, ¿no? De la población. El presidente de la República iza al tope del mástil la bandera de la patria y un aplauso emotivo rubrica la trascendencia del acto. Es el comienzo de otro... Habrá como 4 o 5 rasgos que van a identificar la educación durante el peronismo. Por un lado, una enorme expansión matricular. Nunca el sistema educativo escolar se expandió tanto como durante el peronismo, ¿no? En ese momento logra alcanzar la alfabetización masiva infantil, se masifica la escuela media y comienzan los fenómenos de masificación de la escuela, de la universidad, ¿no? O sea, conviviendo con el discurso de alpargatas y libros, ¿no? Uno puede ver cómo la escuela argentina se expande enormemente. El peronismo va a intentar cambiar algunas formas curriculares y en algún lado lo que uno puede plantear es que va a haber un intento, al menos un intento, en algún lado muchas prácticas, de incluir dentro de la escuela lo que podemos llamar los saberes plebeyos, la cultura plebeya, o sea, los saberes de los sectores populares, los sectores bajos, saberes que hasta entonces no gozaban del derecho de ser saberes escolares, de ser saberes que enseñaban en la escuela. El general Perón concreta la patria en su niñez y su juventud estudiosa. Lo que hace realmente es cumplir con la utopía de Sarmiento, es decir, que la escuela llegue al conjunto, que la escuela nunca se extendió más el sistema educativo que durante el peronismo. Así que en ese sentido podemos decir que fue realmente democrático. En otro sentido no fue democrático, porque al mismo tiempo lo que hizo fue tratar de introducir dentro de las escuelas la idea de un Estado benefactor, de figuras importantes, de líderes, pero sobre todo hacia los años 50 empieza a haber una introducción de la doctrina peronista adentro de las escuelas, y especialmente después de la muerte de Evita lo que hay es una introducción muy fuerte de la doctrina peronista, la obligación de afiliarse de los docentes, etc. La historia de la educación de la dictadura todavía falta escribirla, todavía sabemos bastante poco, todavía está muy abierta, estamos empezando en estas líneas. Uno encuentra los documentos, uno lee esos aterradores documentos de aquella época, y uno puede ver como el campo de lo que era digno de ser reprimido es enorme. En 1978 hubo un documento que sacó el Ministerio de Educación que se llamaba Subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestro enemigo, que es un manual para identificar subversivos. Y uno puede ver ahí las frases que supuestamente decía un subversivo, y las frases iban desde pedir la libertad de los presos políticos o el retiro de la policía de la universidad, como cuestionar que un docente haya desaprobado la mitad del 50% del curso o pedir nuevo examen. Uno puede ver ahí cómo aparece esta idea de que todo es digno de represión. Las censuras, las desapariciones, la uniformización. Los que padecimos la escuela media en la dictadura recordamos el tema de uniformes, pelos cortos, pararse bien, tratar de usted. Por un lado, toda la lógica represiva, ¿no? La censura y demás. En la dictadura de
del 76 al 83 yo creo que fue terrible. Hubo un aniquilamiento de la memoria, de la conciencia, de la transmisión cultural. O sea, yo creo que ahí se produjo un quiebre en la transmisión cultural que hoy lo estamos viendo. Yo creo que ese fue el mensaje de la escuela de la dictadura, ¿no? El mensaje fue a olvidar, ¿no? A olvidar y a no aprender muchas cosas. Me llamo Alejandro Giga, tengo 37 años. La primaria la hice entre los años 72 y 78. Me acuerdo que en Jardín de Infantes, cuando yo era muy chico, todavía tenía 3 años, mi vieja me tuvo que sacar del jardín donde iba, porque había un nene que me pegaba porque decía chino, chino y me pegaba. O sea, lo que me quedó claro es que me pegaba porque tenía cara de chino o de japonés. En la primaria recuerdo un suceso donde alguna vez me decían chino y me enojaba, y entonces algún maestro me decía, pero es todo un orgullo ser hijo de japonés porque Japón es una potencia y qué sé yo. O sea, el tema de la discriminación por la sobrevaloración, ¿no? Entonces vos estabas sobrevaluado, te decían, ah, vos sos hijo de japoneses, tenés que ser perfecto. O sea, parecía que estaba esa identificación siempre, ¿no? Y eso molesta, es muy molesto, porque bueno, ya de antemano te obliga. El tema del pelo, del uniforme, yo hablo de los primeros años de la secundaria mío, que fueron del 79 al 82, básicamente. Tenía que ver más que nada con una cuestión, yo supongo, de algún tipo de arbitrariedad, de cierto autoritarismo, donde la norma era 2 dedos arriba del cuello de la camisa, el pelo, y el fundamento de la norma estaba siempre oculto, o sea, nunca era manifiesto. ¿Dónde pasa lo común? ¿Cómo se define? ¿Cuál es el saber? ¿Cuál es la segunda lengua que enseñan en la escuela argentina? ¿El guaraní o el inglés? ¿Sí? ¿Cuál es la música que escuchan en la escuela argentina? ¿A Mendelssohn o a los pibes chorros? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que leer en la escuela? ¿La razón de mi vida o el Quijote? De distintas formas lo que se está planteando es esta idea de qué es lo que tiene que ser lo común. Lo común es lo que de otra forma no se accedería, o lo común es lo que la cultura en los sectores bajos, sectores populares. Es un gran tema de debate actual. La Escuela de la Democracia tuvo muchos logros. A la escuela secundaria entraron muchos chicos que antes no entraban, por ejemplo, pero las deudas con los docentes y con los chicos todavía son enormes. Hay que apoyar las cosas que hace la escuela de incluirlo. La sociedad argentina se volvió una sociedad muy despiadada en muchos aspectos, que mata de hambre literalmente a muchos chicos, que excluye a muchos otros, aunque no los mate de hambre, pero que también les provoca heridas muy profundas. La escuela sigue siendo un espacio que por elección o por imposición está obligada a aceptar a todos esos. Me parece que tenemos que trabajar desde la escuela para que la sociedad sea más inclusiva con los chicos, más hospitalaria. Sean como sean, vengan de donde vengan, hablen la lengua que hablen. Hay que valorar la diferencia, lo original y productivo que cada uno aporta. Es un camino para reparar las desigualdades e injusticias que hoy tanto nos duelen. Me parece que ahí hay todavía mucho trabajo por hacer, mucho trabajo desde los docentes, desde las autoridades, también desde los propios chicos, ¿no? De tener una propuesta, una perspectiva más integradora, más pluralista, ¿no? De pensar al otro como un igual, de pensar al otro como alguien que es valioso, que me puede enseñar cosas valiosas sobre mí mismo, y que me puede ayudar a ser mejor, mejor persona en un punto, ¿no? Mejor ciudadano.